15 de enero de 2025. Antes del amanecer, la Armada de México lanzó un asalto secreto y coordinado. En lo profundo de Sinaloa, un laboratorio de drogas oculto ardía, mientras que frente a Cabo San Lucas, los disparos iluminaban el mar. No fue una redada más, fue el día en que las operaciones de los cárteles y su ilusión de poder estaban a punto de cambiar para mal. Desde el Tren de Aragua hasta el Cártel de Sinaloa, estos son los cárteles que se metieron con el buque equivocado de la Armada. Número 4. Tren de Aragua. 2 de septiembre de 2025. El destructor de misiles guiados de la Armada estadounidense, el USS Paul Hamilton, rastrea una embarcación sospechosa de transportar un cargamento mortal. 11 hombres a bordo creen estar a punto de realizar otro intento exitoso de capturar el Tren de Aragua de Venezuela, pero la Armada tiene otros planes. En cuestión de minutos, la embarcación queda inutilizada y se hunde bajo las olas del Caribe, un claro mensaje de que Estados Unidos no tolerará el narcotráfico en estas aguas. El Tren de Aragua no es un cártel cualquiera. Originado en la infame prisión venezolana de Tacorón, este imperio criminal evolucionó desde sus orígenes en las pandillas carcelarias hasta convertirse en una organización transnacional. Bajo el mando de Héctor Guerrero Flores, conocido como Niño Guerrero, se expandieron más allá de las fronteras venezolanas, extendiendo sus tentáculos criminales por Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Su negocio? Un cóctel letal de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión, asesinatos e incluso minería ilegal. Con más de 7,000 miembros, no son una pandilla callejera cualquiera. Se trata de una sofisticada franquicia criminal que opera en al menos 10 países. Pero para septiembre de 2025, su audaz expansión había captado la atención del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump ya había designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera y había iniciado medidas de deportación contra presuntos miembros. La fuerza militar estaba ahora firmemente sobre la mesa. Esa mañana de septiembre, la inteligencia naval detectó actividad inusual en el Caribe Sur. Un buque, registrado a nombre de una empresa ficticia en Panamá, se desplazaba erráticamente por un conocido corredor de drogas. Las imágenes satelitales y la inteligencia humana apuntaron a un cargamento importante, y la Armada envió el destructor USS Paul Hamilton, con apoyo de vigilancia aérea. Rastrearon la embarcación sospechosa durante horas, observando cómo cambiaba de rumbo varias veces. Maniobras clásicas de contravigilancia. Pero la Armada estaba lista. Al amanecer, el destructor se aproximó. Por altavoces, ordenaron al buque detenerse para una inspección. En cambio, la tripulación intentó huir, arrojando la carga por la borda. Fue entonces cuando la Armada abrió fuego, con disparos precisos de advertencia que inutilizaron los motores. En cuestión de minutos, el barco comenzó a hundirse. Los 11 tripulantes fallecieron. La Marina de EUU vinculó el cargamento con Tren de Aragua en Miami. El mensaje era claro. El tráfico fácil por el Caribe había terminado. Días después, otro narcotraficante fue destruido en operación similar. Trump anunció los ataques públicamente, advirtiendo que EUU perseguiría a narcotraficantes marítimos. Estas operaciones impactaron las redes criminales regionales. Tren de Aragua enfrentaba ahora acción militar directa. La presión funcionó. Las embarcaciones de cárteles desaparecieron de rutas clave. Otros grupos criminales tomaron nota. El mensaje era simple: usar el mar arriesga enfrentar a la Armada estadounidense. La respuesta de Tren de Aragua fue desesperada. Intentaron rutas terrestres con cargamentos más pequeños. Pero los ataques forzaron su retirada del Caribe. Las cifras de interdicción cayeron drásticamente. La Marina mantuvo presencia mientras inteligencia rastreaba movimientos. La ruta lucrativa se cerró repentinamente. El ataque del 2 de septiembre buscaba quebrantar la confianza del cártel. La Marina cambió el panorama para todas las organizaciones criminales regionales. Hoy, Tren de Aragua sigue recuperándose. Sus operaciones marítimas no se han recuperado y su expansión a EUU se vio afectada. El Caribe ya no es su refugio. Pero si creen que terminó la audacia de los cárteles, esperen a ver cuando la siguiente organización puso a prueba la determinación militar en alta mar. Número 3. Ejército de Liberación Nacional. 17 de octubre de 2025. Una pequeña pero fuertemente armada lancha rápida venezolana surca las aguas del Caribe,
con sus 3 tripulantes confiados en su cargamento y en la protección del ELN. No tenían ni idea de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos monitoreaba cada movimiento. El Ejército de Liberación Nacional, o ELN, es el grupo guerrillero más antiguo de Colombia. Fundado en 1964, cuenta con unos 5.000 combatientes y opera en Colombia y Venezuela. Con profundas raíces comunistas y vínculos con la teología de la liberación, han librado décadas de lucha armada, financiada por la extorsión, el secuestro y, cada vez más, el narcotráfico. El ELN forjó su poder grabando los cargamentos de drogas ilegales que pasan por los territorios bajo su control. Durante años, operaron con casi total impunidad a lo largo de la frontera colombo-venezolana. Su expansión en Venezuela, respaldada por funcionarios afines, creó un vasto refugio para las operaciones de contrabando. Pero las ambiciones del grupo trascendieron el territorio colombiano. Para 2025, el ELN transportaba importantes cargamentos de cocaína a través de Venezuela, utilizando embarcaciones fuertemente armadas para evadir a las autoridades colombianas. Estas lanchas rápidas podían transportar varias toneladas de cocaína a la vez, a menudo escoltadas por sicarios del ELN armados con armas de uso militar. Estados Unidos detectó este patrón. La inteligencia estadounidense rastreó varias embarcaciones sospechosas que operaban desde puertos venezolanos conocidos por la actividad del ELN. Estas embarcaciones eran rápidas, estaban fuertemente armadas y transportaban enormes cargamentos de droga, lo que constituía una clara amenaza para la seguridad regional. El 17 de octubre de 2025, fuerzas estadounidenses detectaron una embarcación controlada por el ELN que salía de aguas venezolanas y se dirigía hacia el norte por el Caribe. La embarcación coincidía con los perfiles de cargamentos de droga anteriores vinculados a la guerrilla. Un buque de la Armada de los Estados Unidos, operando bajo las nuevas directivas antinarcóticos, se movilizó para interceptarlos. El enfrentamiento fue rápido y decisivo. Al acercarse el buque de la Armada, la tripulación del ELN intentó huir, disparando armas automáticas en un gesto de desesperación. Pero sus armas ligeras no eran rival para la potencia de fuego militar. En cuestión de minutos, la embarcación quedó inutilizada. 3 tripulantes del ELN fallecieron y la embarcación, cargada con cocaína, fue incautada. Esta operación marcó una drástica escalada en los esfuerzos estadounidenses contra las organizaciones criminales transnacionales. Formó parte de una campaña más amplia contra las operaciones de narcotráfico venezolanas, vinculadas tanto al ELN como a las disidencias de las FARC. Estos grupos se habían vuelto más audaces, convencidos de que su refugio en Venezuela los hacía intocables. El ataque conmocionó la red de operaciones antidrogas del ELN. Sus cuidadosamente construidas líneas de suministro venezolanas se vieron repentinamente vulnerables. El poder naval estadounidense había perforado su burbuja de seguridad, demostrando que ninguna protección local podía garantizar el paso seguro de los cargamentos de droga. En cuestión de días, las comunicaciones del ELN revelaron pánico y confusión. Varios envíos planeados fueron cancelados. El grupo se apresuró a encontrar nuevas rutas, pero la vigilancia estadounidense hizo que cada movimiento fuera arriesgado. Su lucrativo corredor venezolano estaba ahora bajo constante amenaza. La operación también envió un mensaje claro a las autoridades venezolanas, sospechosas de colusión con grupos criminales. Estados Unidos estaba dispuesto a tomar medidas directas contra cualquier embarcación involucrada en el narcotráfico, sin importar su origen. Esta nueva política ejerció una enorme presión sobre los funcionarios corruptos que se habían beneficiado de la protección de estas operaciones. En respuesta, el ELN intentó adaptarse. Experimentó con embarcaciones más pequeñas y rápidas y rutas de contrabando más complejas. Pero la inteligencia estadounidense ya había mapeado sus redes. Durante los siguientes 6 meses, se interceptaron varias naves más del ELN, y cada pérdida reforzaba el cerco sobre sus operaciones de narcotráfico. El impacto a largo plazo devastó la estructura financiera del ELN. Su principal fuente de ingresos, proveniente de los cargamentos de droga venezolanos, se agotó. Esto generó fricción interna, ya que los comandantes locales se disputaban los recursos restantes. La pérdida del dinero del narcotráfico debilitó su control territorial y redujo su capacidad para pagar a los combatientes. Número 2. Cartel de Sinaloa. 15 de enero de 2025. La Armada de México lanza un ataque coordinado contra el cártel de Sinaloa. Mientras un equipo descubre y destruye un laboratorio clandestino de drogas en las profundidades de Sinaloa,
otra unidad se embarca en una persecución a toda velocidad frente a la costa de Cabo San Lucas. La Marina no solo realiza arrestos hoy, sino que envía un mensaje claro al cártel: sus días de operar con impunidad han terminado. El Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas de México, ha dominado el narcotráfico mundial durante décadas. Liderado por figuras notorias como Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, el cártel construyó un imperio que se extendía desde las montañas de Sinaloa hasta ciudades de todo el mundo. Sus operaciones incluyen vastos laboratorios de drogas, sofisticadas rutas de contrabando y una red de funcionarios corruptos que protegen sus intereses. Antes de la operación de la Marina, el cártel de Sinaloa había estado expandiendo su producción de drogas sintéticas. Información reciente reveló un importante laboratorio que producía grandes cantidades de drogas sintéticas, protegido por guardias fuertemente armados y sistemas de seguridad avanzados. Al mismo tiempo, embarcaciones del cártel realizaban rutas regulares por la costa del Pacífico, transportando toneladas de cocaína con relativa facilidad. El punto de inflexión se produjo cuando la inteligencia de la Marina rastreó una embarcación sospechosa que salía de la costa de Sinaloa. A medida que el barco aceleraba hacia aguas internacionales, los buques de la Armada se acercaban. Lo que siguió fue una dramática persecución a alta velocidad a través de las embravecidas olas del Pacífico. La tripulación del cártel intentó desesperadamente superar a la Armada, pero su embarcación no estaba a la altura de la precisión y la tecnología militar. Simultáneamente, fuerzas especiales de la Marina allanaron el laboratorio de drogas oculto en Sinaloa. El operativo fue rápido y preciso. En el interior, descubrieron 15 kilogramos de drogas sintéticas listas para su distribución, junto con un enorme arsenal de productos químicos y equipo. Los operadores del laboratorio, sorprendidos por la operación marítima simultánea, se rindieron sin resistencia. De vuelta en el mar, la Marina finalmente acorraló el barco del cártel. A bordo, encontraron 19 toneladas de cocaína cuidadosamente embaladas para su distribución. Los 9 miembros del cártel a bordo fueron arrestados, poniendo fin a su desesperado intento de fuga. Esta única operación asestó un duro golpe financiero al cártel, interrumpiendo sus cadenas de producción y distribución en un solo ataque coordinado. La respuesta inmediata del cártel de Sinaloa fue la ira y el miedo. La pérdida de un importante laboratorio y un cargamento de varias toneladas de cocaína en un solo día demostró que sus operaciones eran más vulnerables de lo que creían. La capacidad de la Marina para coordinar asaltos terrestres y marítimos simultáneos los tomó completamente desprevenidos. Posteriormente, el éxito de la Marina conmocionó a las filas del cártel. Expuso las debilidades de su seguridad y los obligó a replantear toda su operación. La incautación de equipo sofisticado del laboratorio proporcionó información valiosa sobre sus métodos de producción de drogas sintéticas. Esta operación marcó una escalada significativa en la guerra de la Marina contra los cárteles. Al atacar tanto la producción como la distribución en un solo ataque coordinado, establecieron un nuevo estándar para las operaciones anticarteles. El mensaje fue claro: la Marina puede atacar en cualquier lugar, en cualquier momento, y los días del cártel sin control están contados. Al asentarse la polvareda de esta operación, el cártel se dio cuenta de que se enfrentaba a un nuevo tipo de enemigo. La precisión y coordinación de la Marina demostraron que ni siquiera la organización criminal más poderosa está a salvo de la justicia. Pero si bien este ataque fue devastador, fue solo el comienzo de una nueva fase en la batalla en curso. El éxito de la Marina contra el cártel de Sinaloa sentó las bases para operaciones aún más audaces. Número 1. Los Zetas. 21 de octubre de 2010. Falcon Lake, Texas. Un par de motos acuáticas estadounidenses cruzaron a toda velocidad el embalse fronterizo, ajenos al peligro que acechaba del lado mexicano. De repente, un tiroteo rompió la tranquila tarde. Un esquiador desapareció bajo la superficie, para no ser visto jamás. Los Zetas, otrora el cártel más temido de México, operaban con precisión militar. Fundado por exagentes de las fuerzas especiales, construyeron un imperio basado en la violencia, la intimidación y el control de rutas clave de contrabando. Su territorio se extendía desde el Golfo de México hasta la frontera con Estados Unidos, siendo el lago Falcón un corredor crucial para el narcotráfico. El lago, creado al represar el Río Grande, se convirtió en un foco de actividad de los cárteles. Los Zetas usaban sus vastas aguas para transportar drogas al norte y dinero al sur. Pescadores y navegantes estadounidenses a menudo se acercaban demasiado a sus operaciones, a veces pagando un alto precio por su curiosidad.
El incidente del lago Falcón comenzó de forma bastante inocente. David y Tiffany Harley, recién casados de Texas, decidieron cruzar el lago en moto acuática para fotografiar una iglesia sumergida en el lado mexicano. Lo que no sabían era que los Zetas habían asesinado recientemente a un líder de una banda rival, lo que desató una ola de violencia y paranoia. Al acercarse a Viejo Guerrero, un pequeño pueblo mexicano semisumergido por el lago, llamaron la atención de las patrullas de los Zetas. Una flota de lanchas armadas los persiguió, disparando con armas automáticas. Tiffany escapó a la costa tejana, pero David no tuvo tanta suerte. Su desaparición desencadenó un incidente internacional. La Armada de México lanzó una operación masiva de búsqueda, mientras que las autoridades tejanas cerraron el lado estadounidense del lago. Pero los Zetas dejaron claro que nadie encontraría el cuerpo de David Harley. La intervención de la Armada intensificó el conflicto. Equipos de fuerzas especiales comenzaron a atacar las operaciones de los Zetas a lo largo del lago, utilizando visión nocturna e imágenes térmicas para rastrear sus embarcaciones. El cártel respondió con brutales ataques, incluyendo la decapitación de un detective mexicano que investigaba el caso. La tensión llegó a su punto álgido cuando sicarios de los Zetas abrieron fuego contra una lancha patrullera de la Marina cerca del Viejo Guerrero. El tiroteo resultante dejó varios miembros del cártel muertos y sus embarcaciones destruidas. Fue un mensaje claro: la Marina no cedería. El tiroteo en Falcon Lake marcó un punto de inflexión en la guerra contra los Zetas. Las tácticas agresivas de la Marina obligaron al cártel a cambiar sus rutas de contrabando y a abandonar posiciones clave. Pero el costo fue alto, tanto en vidas perdidas como en la amenaza constante para los civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Hoy, el lago Falcón sigue siendo una zona fronteriza peligrosa. La Marina mantiene una presencia constante patrullando día y noche, pero el recuerdo de aquel fatídico día de 2010 aún acecha las aguas. Un duro recordatorio de lo que sucede cuando los cárteles se meten con el buque equivocado de la Marina. La búsqueda de David Harley finalizó oficialmente en 2013, pero su cuerpo nunca fue recuperado. Su caso se convirtió en un símbolo de la creciente violencia en la frontera y de la determinación de la Marina por restablecer el orden. A pesar de su entrenamiento militar, los Zetas subestimaron la determinación de la Marina. Su derrota en Falcon Lake demostró que incluso los cárteles más despiadados no pueden controlar la frontera para siempre.